Y vamos a continuar con la explicación y la puesta en práctica de la prueba de algodón. En esta prueba ya te hice tres recomendaciones, tres pasos. El primero, identificar la política y el objetivo de la inversión del fondo, determinar y encontrar el comportamiento del fondo en momentos de crisis. Y el último, que es comparar la rentabilidad del fondo con la rentabilidad del índice con quien está generando referencia o de quien se está referenciando o con quien se está correlacionando, ¿va? Sin embargo, este último punto, el tercero, te lo adelanté ya porque cuando tú entras a herramientas financieras en la pestaña de resultados, abajo vas a encontrar los mejores 10 según riesgo, que es la categoría, y pues obviamente de fondo o de índice. Entonces ya está, los 10 mejores conservadores, los 10 mejores moderados y los 10 mejores agresivos. Y esta información se va a ir actualizando aproximadamente cada 6 meses, porque en Colombia son aproximadamente 598 fondos de inversión y hay que hacer el análisis porque unos van dirigidos, bueno, es una mezcla de todos los riesgos, conservador, moderado y agresivo. Aparte de todo, es una mezcla de públicos, porque unos van para público general y otros para altos patrimonios. Entonces, en razón a eso, hay que hacer un trabajo de seleccionar, pero te llevas más o menos los mejores. Muy probablemente los que estés viendo en este momento no sean, o sea, los que estás viendo en mi pantalla en este momento no sean los mismos que tú vayas a encontrar cuando estés viendo y estés descargando tu material. Pueden ser diferentes en razón al tiempo en el que esto ha sido grabado. Por eso te voy a explicar para que lo hagas con la lista que te corresponde, con la lista que te ha llegado. Esto va a estar actualizado y te voy a avisar cuando tengas esa actualización. Pero de todas maneras, cada 6 meses, comienzo y mitad de año, vas a tener esta actualización. Enero, junio, julio, agosto, vas a tener esto actualizado con los mejores. ¿Va? Entonces, voy a utilizar el perfil moderado, que es un mix de renta fija y renta variable y alternativos. Y en esta lista están estos 10 que estoy aquí seleccionando que están en amarillito. La columna de amarillo pollito corresponde a las rentabilidades y en naranja corresponde a la volatilidad del portafolio para este momento. Incluso cuando entremos a la ficha técnica, los valores pueden ser diferentes. Entonces, en términos de buena rentabilidad y baja volatilidad, están estos que yo acabo de seleccionar en negrilla, ¿sí? Entonces, tienen buena volatilidad, ¿sí? Es ajustada al portafolio y también buenos rendimientos. ¿Qué yo veo en Corfi Colombiana con el producto Capital Plus? Si yo veo 34%, yo digo, uy, en este portafolio me va a ganar el 34%. Listo. ¿Qué me dice ese portafolio? Esa rentabilidad. Me está diciendo que en un perfil moderado está haciendo una rentabilidad supremamente alta. Esto me dice que el componente en alto riesgo tiene que ser bastante elevado. Sí hay renta fija, pero el componente renta variable es bien alto. Y la volatilidad asimismo lo muestra. Tiene una alta volatilidad, pero no supremamente alta. ¿Sí? Si estuviéramos en un portafolio de alto riesgo, esta volatilidad sería en orden de más del 25%. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a perder el 18-19% de tu inversión? Si la respuesta es sí, de repente este te interesa. ¿Estás dispuesto a perder el 3% frente a una inversión que te pueda rentar el 12%? Sí. O el 2% frente a una inversión que te rente el 11%. ¿Cómo está ahí? ¿Listo? Esto es evaluar tu nivel de tolerancia. ¿Me explico? Eso es lo que tendrías que hacer cuando veas la lista. Entonces yo aquí voy a elegir estos primeros tres para evaluarlos, ¿sí? Fiduciaria Colombiana, estrategia moderada. ¿Ven que hay un equilibrio entre volatilidad y nivel de riesgo? 6.5 y 4 de volatilidad.
Es decir, en el orden de perder me quedaría con una ganancia del 2%. Sigue siendo un portafolio bueno, entre comillas, pero existiendo opciones que rentan mejor, con una volatilidad mucho más baja, si se dan cuenta, comprar para arrendar renta mucho más y tiene una volatilidad muy bajita. ¿Mm? Eso es lo que yo tengo que mirar. Yo no estoy haciendo recomendaciones ni les estoy diciendo que vayan a Scandia o a Corficolombiana. Estoy analizando los números de primer vistazo. Si yo no tuviera los valores de la rentabilidad, por ejemplo, yo diría, escojo los dos de Scandia. ¿Mm? 4% sigue siendo una volatilidad muy alta. Porque si yo puedo ganar algo con una volatilidad bajita, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, ahora mirando los rendimientos, comparemos la volatilidad del 6.4 de Corfi Colombiana Estrategia Moderada, que es una volatilidad del 4%, versus a la de comprar para arrendar, que la volatilidad es casi del 2%. ¿Mm? ¿Cuál de las dos entonces me reporta más renta? ¿Estrategia moderada de Corfi Colombiana o comprar para arrendar? El caso es obvio, comprar para arrendar. ¿Me explico? Eso es lo que tú tendrías que estar revisando cuando te muestren los resultados así. Sin embargo, no te vas a ir con esos rendimientos. ¿Por qué? Te puedo decir, no, pues yo comprar para arrendar de una, ¿cierto? Por riesgo retorno, por volatilidad. Pero listo, es una muy buena rentabilidad para el portafolio moderado, una volatilidad bastante bajita. Sí, Pero, 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 esa rentabilidad que está ahí, que es efectivo anual, puede que en el momento siguiente me muestre otra rentabilidad y otra volatilidad, porque cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar los históricos de 3 años y la política de inversión para ver si se ajusta a lo que yo quiero y lo que yo necesito. ¿Va? Entonces vamos a descargar las fichas técnicas de Capital Plus de Corfi Colombiana, vamos a entrar a la página web de Fiduciaria Corfi Colombiana y vamos a ingresar a Scandia para descargar los documentos de estos dos fondos. En Corfi Colombiana, Fiduciaria Corfi Colombiana, en Fiducia de Inversión, Fondos de Inversión Colectiva, vamos a Capital Plus, que es el portafolio, y en la parte final vamos a descargar la ficha técnica, que la tenía abierta y la acabo de cerrar. Y en Scandia vamos a ingresar en la parte de rentabilidades, Scandia Fiduciaria, que es a quien corresponde, y vamos a buscar comprar para arrendar. Y de hecho, voy a compararlo de una vez con grandes superficies. Comparar. Y en la parte final vamos a elegir la ficha técnica que corresponda y abrir PDFs. ¿Listo? Yo ya los tengo aquí abiertos. Entonces, vamos a ingresar a primero Corfi Colombiana. En Corfi Colombiana la ficha técnica me dice Fondo de Inversión Colectiva Abierto. ¿Qué significa abierto? Que yo puedo ingresar y salirme en cualquier momento, ¿va? Si dijera cerrado, eso significa que hay unas fechas donde yo tengo que ir con mi capital de inversión e invertir. Fechas posteriores o anteriores no sirve. Es un rango de fechas estipulada por el intermediario, por Corfi Colombiana en este caso. Y unas fechas finales también estipuladas por Corfi Colombiana. Ellos dicen qué días puedes entrar y qué días te puedes salir. Con pacto de permanencia. ¿Qué significa pacto de permanencia? Que a pesar de que es abierto, que te puedes ir en cualquier momento, si hay un tiempo específico donde si tú te sales antes de ese tiempo específico, te va a cobrar muy seguramente una penalización. ¿Recuerdas que te dije, ten en cuenta y ten muy listo tu política de inversión y tus objetivos de inversión? Listo.
Nos vamos a ir a la parte final o donde encontremos lo que diga política de inversión. Objetivo de inversión. Inversión a un plazo de 30 días. Ok, yo ya estoy en tiempo. Si me dice 30 días, esto me sirve para mi portafolio moderado y sobre todo mis portafolios conservadores, porque los conservadores van en meses, un año hasta 2 años y moderado va de 2 a 5 años, ¿sí? Entonces, plazo de 30 días, ¿se puede ajustar a mis objetivos de irme de viaje en 2 meses? ¿Comprar el computador en 3 meses? Mm, ¿Comprar X o Y cosa en tantos meses, cambiar de carro, cosas así? Objetivos tanto pequeños, inmediatos que pueden ser de tu presupuesto, lo que estás presupuestando en tus ahorros, puede cubrir este tipo de programas. Riesgo moderado alto, lo que les dije, ese 38% está muy elevado. Eso significa riesgo moderado alto que tienen un componente en renta fija mediano y el gran porcentaje están en activos de renta variable. Pacto de permanencia, se los acabo de explicar. Títulos, valores de deuda privada, esto lo vimos en activos financieros, corto y mediano plazo, distintas calificaciones. Distintas calificaciones, eh, eso puede ser en términos de riesgo retorno que hacen unas entidades específicas que califican. Hay como esa calificación de pago bien, de no paga bien. ¿Me explico? Mm, Generalmente estas entidades, estos intermediarios se cuidan en tener buenas calificaciones. Y también esta calificación da cuenta del tipo de riesgo del producto financiero, pero no es necesario que profundices en el tema de la calificación de cada producto porque sería dispendioso o no. Con estos dos datos, tiempo y perfil de riesgo, ¿se ajusta alguno de tus objetivos en mente? ¿A cuáles? Política general de la inversión, esta parte ya es súper técnica. Es renta fija, sí, principalmente distintos de AAA. Esto significa que por riesgo retorno, que es la calificación, hay otros activos que pueden ser AA más, etcétera. Operaciones de reporto es un tipo de práctica que hace que se venda un activo a cambio de un dinero, ¿sí? Em, Aquí vemos la distribución. Mantener hasta el 50% en cuentas corrientes, ok. Esto dice el 50% de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y de ahorro. El restante 50% nos puede estar hablando que son activos un poquito más de alto riesgo. Esto de cuentas corrientes y de ahorro, en el capítulo de activos financieros lo vimos y está estipulado como renta fija. Inversiones por plazo y la participación. Esto es como en general la gente está utilizando el portafolio, para cuántos plazos. Y como ves, la gente más o menos, la gran mayoría, lo está utilizando para un plazo casi que de un año, entre medio año y un año. ¿Se ajusta a tu objetivo, a alguno de tus objetivos? ¿Listo? ¿Qué vemos aquí? Tipo de participación A es una clasificación del fondo. ¿Cuántos inversionistas actualmente hay? Es un fondo pequeño porque solamente hay como 174 personas. ¿Se ve? Tiempo de preaviso por retiro. Es decir, si tú necesitas el dinero hoy, no te lo van a dar hoy, te lo van a dar mañana. Esta es la comisión que tienes que pagar, 1.35. Remuneración, el 1.35. Pacto de permanencia, 30. Sanción por retiro, mira, lo que te decía. Si te retiras anticipadamente, probablemente te cobren algo más. Entonces, gastos totales sería de comisión 1.73. ¿Listo? Aquí vemos la evolución, pero lo que vamos a hacer es comparar. Estas son las gráficas que te muestro. Digamos que esto no me dice nada si yo no lo comparo con otro fondo equivalente. Rentabilidad neta, que es la rentabilidad neta, nos habla de lo que efectivamente vamos a recibir menos los gastos. ¿Qué es esto histórico? Promedia. ¿Mm?
Entonces, promedio del último mes, promedio de los últimos 6 meses neto, del año corrido, del último año y de los últimos 2, 3 años. Promedio, rentabilidad neta promedio. Último mes, la volatilidad, bueno, aquí ya veo que la volatilidad es mucho más razonable con respecto a la rentabilidad. Volatilidad de los últimos 3 años. Recuerden que yo les decía, vamos a hacer el análisis 3, 5 años, 10 años. Aquí ya nos los muestra en 3 años. Volatilidad, un 1%. Promedio para el periodo de 3 años. En 3 años, un 1%. Y es equivalente, sí, 2.4, 2.5%. Si ganas 2.5, estás dispuesto a perder un 1, te quedaría de ganancia un 1.5. En términos de que el siguiente periodo no refleje pérdidas. Composición del portafolio, lo que ya vimos en tipos de activos. Esto de calificación, puedes saltártelo, no necesitas profundizar en esto. Por tipo de renta, que es renta fija. Y ver, estos son índices, IPC, inflación. País emisor Colombia. Entonces, ya habíamos hablado de diversificar globalmente, ¿no? Diversificación de riesgo por moneda también y por zona geográfica. Tienes que evaluar si este portafolio se ajusta también a tu distribución y tu diversificación geográfica. ¿Qué tanto quieres tener en Colombia? ¿Qué tanto quieres sacar del país? Por moneda, esto está netamente en pesos. ¿Listo? Y aquí, ¿quiénes son los inversionistas del fondo? Los emisores, básicamente. ¿Qué es lo que tienes que tener muy claro? La política. Aquí las condiciones, los gastos, obviamente. Pero en general, política de inversión y la evolución del fondo, que es lo que ya vamos a ver, el histórico. Esto es información ilustrativa. La política y el tipo de producto, porque está compuesto. Si tú lo entiendes, es claro para ti. Si no, preguntas o al gestor o me puedes preguntar a mí. ¿Listo? Por ejemplo, IBR e IPC son elementos bien importantes en momentos de recesión, de inflación. Voy a hacer un video específico para ellos para que los puedas entender porque te los vas a encontrar a menudo y es importante que entiendas el concepto. Más que nada, estos son como la tasa representativa del mercado, el IPC es inflación, llévate eso, está inflación. Y si está inflación, que es IPC, si va correlacionado con el IPC, eso me dice a mí que yo voy a obtener lo mismo que inflación o por encima de inflación. Esto solito, IPC o IBR, si están esos dos componentes en un portafolio, no necesitas saber como la tecnicidad. Tú ya sabes que tiene que estar por encima de inflación, me tiene que rentar por encima de inflación o lo mismo que inflación. ¿Me explico? Para que quede claro, aquí ya no hay nada más que mirar, pero ya puedes concluir si tus objetivos son parecidos a lo que quieres y los gastos de administración del portafolio. Esto es lo que te da la ficha técnica y en qué está compuesto. ¿Es claro para ti la información? ¿Sí o no? Me dejas las dudas en los comentarios. Ahora vamos a comparar, seguir haciendo esta comparación. Vamos con los fondos de Scandia. En Scandia vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, vamos con comprar para arrendar. Información, tipo de FIC, cerrado inmobiliario. Cerrado ya me dice a mí que es un plazo de inicio y un plazo de salir. Hay que ver cuáles son esos plazos que ofrece Scandia, porque puede que tú tengas un dinero que quieras como enterrar. No importa. Entonces, inicias y retiras, pero es un dinero que ya vas a saber que no lo vas a poder retirar.
retirarlo va a ser muy complicado, te tienes que esperar a la fecha final. Es como si adquirieras un CDT, no te lo puedes, no puedes pedir el dinero antes, sino en el momento en el que el fondo lo dictamine. ¿Listo? Valor del FIC en millones nos da cuenta que es un portafolio muy grande. No nos dice aquí cuántas personas, pero sí el valor del FIC en millones nos dice que es muchísima gente. Calificación no aplica, es normal que esto suceda. Política de inversión, está tan chiquito. Personas y empresas. Compra y venta de bienes inmuebles. Ganar por arrendamiento. Variación de precios. Ok, listo. ¿Hace match con alguno de tus objetivos de inversión? Cuenta con contratos de arrendamiento vigentes o de inmuebles desocupados que ofrezcan potencialidad de generar ingresos derivados. Como decía, los portafolios inmobiliarios suelen ser muy tranquilos y equivalentes con una baja volatilidad en razón a que son inmuebles que buscan tener vidas o contratos de arrendamiento no por un año, sino por muchos años. Entonces, por eso la volatilidad no es tan alta, porque casi que se aseguran los ingresos desde casi que el comienzo. Mm, Pues esa es la parte estratégica. Inmuebles. Se ajusta, ya sabes que es tiempo, que tienes que ajustar tu tiempo o que se tiene que ajustar a alguno de tus tiempos y está invirtiendo en inmuebles por si te llama la atención ese tipo de inversiones. ¿Qué vamos a mirar aquí? Tipos de participación, eso ya lo tiene que describir el fondo como tal, a qué hace referencia. Me imagino que son tiempos de ingreso. Porque hoy es como ingresaron los de 2017 a 2024 y el tipo C son los que ingresaron en 2020 y van a retirar en 2028, una cosa así. ¿Me explico? Inversión mínima, saldo mínimo, tiempo de preaviso para retiros, por supuesto no aplica. Administración, aquí van las comisiones. Remuneración efectiva, pacto de permanencia no aplica, sanción de retiro anticipado no aplica, gasto. ¿Por qué en este caso pacto de permanencia y sanción de retiro anticipado no aplica? ¿Por qué? Porque tú ya contratas un inicio y una salida. Si tú tienes que salirte en algún momento, es decir, fecha A y fecha B, entre la fecha A y fecha B, tú te tienes que salir, lo que tienes que hacer es conseguir un inversionista que dé ese mismo monto de valor que tú vas a retirar y lo ponga. Entonces hay como una sesión de contrato. ¿Me explico? Gastos totales del portafolio 5.6. 5.6. Estamos hablando de una rentabilidad del 10. Vamos a ver cómo están los rendimientos para ver si gastos totales tan altos valen la pena para la rentabilidad. Tenemos que ver la rentabilidad neta. Es un crecimiento estable, evolución de 100.000, dense cuenta. En alguna sesión hablamos de rentabilidades muy crecientes, muy inclinadas, pues, perdón, o más bien más horizontales. Y este parece ser un crecimiento más horizontal, no es tan arriesgado, es más conservador. Tipo A y tipo C, bueno, nos dicen prácticamente que el tipo A fue más interesante. Plazo, 180 días. Aquí vamos a ver las rentabilidades históricas. Bien, volatilidades, sí, 1.6 los últimos 3 años. Últimos 3 años, 8.6. Y unos gastos, aquí me dice rentabilidad histórica, pero no me dice rentabilidad neta. Esto significa que 8.6 yo le tendría que restar los gastos totales del 5 punto algo. Es decir, me da una rentabilidad del 3. Una volatilidad del 1.6.
2. ¿Cierto? Listo. Es decir, que aún seguiría ganando casi que un 2% en análisis corridos, ¿no? Comparando con el portafolio de Corfi Colombiana, yo me quedaría con comprar para arrendar, simulando que fuesen en las mismas condiciones, que ambos fuesen abiertos. ¿Por qué razón? Este tiene una rentabilidad supuestamente más alta, gastos más bajitos, pero en la evaluación de aquí, ¿dónde está? Aquí. Rentabilidad neta, o sea, esto ya le descontaron las comisiones. 2.5. Volatilidad casi de 1. 2.5, ganancia 1.5. Y en esta, a ver si no hice mal el cálculo. 8.6 menos 5.6, 3. Rentabilidad neta del 3. 1.2 me queda como ganancia el 2.7, una cosa así. Este me genera algo más de rendimiento. Por calificación, por tipo de renta, inmuebles, caja y fondos de inversión colectiva. Lo lógico es un fondo netamente inmobiliario. Colombiano 100%. Inmuebles donde? Del sector real y del sector financiero. Sector real, todo público, pues. Sector financiero puede estar arrendado a bancos, ¿me explico? Activos materiales, inversiones, bueno, listo. Por ahora, a simple vista, yo digo, Scandia comprar para arrendar. Ahora miremoslo con el otro portafolio de grandes superficies. Va cerrado inmobiliario, lo mismo. Entonces este se compara igualmente con el otro. Son cerrados, ¿se ajusta o no se ajusta? Fondo, listo. Inmuebles que actualmente forman parte del fideicomiso de Cadenalco. Mm, Está orientada a mantenimiento, proyectos de remodelación y cualquier actividad que mejore el precio de venta global de los mencionados inmuebles. Bien, el otro iba más a arrendamientos y valorización. Va más a la ganancia por valorización vía la venta. Bueno, también me dice que tienen las opciones de arriendo y de compra con derechos fiduciarios. Bien, netamente si me quiero vincular con el negocio fiduciario. Aquí yo ya veo algo, algo para tener en cuenta con las gráficas. ¿M? Pero obviamente tenemos que superponer la gráfica de comprar para arrendar, el de grandes superficies y el de Corfi Colombiana. Los tengo que transponer, es decir, poner las tres gráficas una sobre otra para que el análisis del gráfico histórico sea mucho más lógico. Bueno, esto, inversión mínima 200.000, administración 1.5, gastos totales 1.93. En términos de gastos, este es más barato. Las comisiones y demás son más baratas. Vamos a ver en términos de rendimiento. Rentabilidad histórica, últimos 3 años, 17.8. Si yo le resto el 2%, pues es una rentabilidad del 15, con una volatilidad del 11. Es una volatilidad bastante alta. Podría ser, este me podría estar interesando incluso más que el de Corfi Colombiana, por los mismos cálculos. ¿Sí? 17 menos el 2 son 15, menos el 11 de volatilidad me sigue dando 3. Vendría siendo muy similar con el resto de portafolios, ¿va? Ahora, si ustedes van al técnico financiero y los escuchan a ustedes diciendo rentabilidad menos volatilidad menos gastos, los van a coger del cuello.
porque yo pongo la volatilidad y el resto de los rendimientos. La volatilidad es un indicador de pérdidas. Entonces, es para decirme a mí, en el momento de pérdida, yo estoy dispuesto a perder eso. No significa, o sea, no quiero que se lleven a su cabecita que lo que ustedes van a percibir es esa rentabilidad menos la volatilidad. Eso en el mercado financiero no existe. Ese ejercicio lo estoy haciendo para decirme, ah, hombre, en el momento de pérdidas, si es tan volátil y esa volatilidad es del 11.2, sí, 11.2 de ganancia, pero 11.2 también puede ser de pérdida. Entonces, si tengo un 11.2 de pérdida, ¿cuál es el efecto a la rentabilidad que yo ya gané? ¿Sí me hago entender? Es como yo soy capaz de perder ese dinero. Si yo ya he rentado en los últimos 3 años el 17, hay un 18, se ve. En los últimos 3 años he rentado el 18%. ¿Qué puede suceder? Que venga un momento de pérdida. ¿Cuál podría ser la pérdida que yo puedo percibir? El 11.2. Puede ser más como puede ser menos. Claro, eso va a depender de la volatilidad del mercado en el momento. Pero si hay pérdidas, puedo perder el 11.2. Si hay ganancias, pues obviamente pueden ser hasta el 11.2. ¿Me explico? No es que ustedes digan, hay rentabilidad, menos gastos, menos volatilidad. No, 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 no. Eso no lo vayan a hacer. Y si lo hacen y dicen, no, pero es que Carolina me enseñó así, primero me van a matar a mí, va a rodar mi cabeza. No es así, es solamente para decir, bueno, ya gané tanto, le quito el término de volatilidad, pues me podría quedar con este poquito. ¿Me explico? Si esto no quedó muy claro, déjame en los comentarios y te lo explico con mayor calma, ¿sí? Nunca, nunca, nunca vayas a hacer este ejercicio más allá de un análisis decisivo, ¿sí? Es comparar la volatilidad con la rentabilidad. La volatilidad siempre me va a decir a mí qué tanto estoy dispuesto yo a perder. O sea, yo estoy dispuesto a perder ese 11.2 de mi inversión, ¿m? Solamente para eso. Porque en términos generales y hablando de los últimos 3 años, la rentabilidad sería del 17.8 menos el 1 punto, ¿qué? El menos el 2%. Serían 15.8 la rentabilidad que se llevó esa persona durante los 3 años. Esa persona ganó el 15 punto algo, ¿sí? Se lo llevó, pero estuvo expuesta a perder el 11.2. ¿Me expliqué? El hecho de restarlo es para decir, bueno, en el peor escenario, esto sucedería, esto me llevaría. Si tú quieres revisar cuál es la rentabilidad real que tú quieres ganar en un portafolio, entre comillas, basados en los históricos, a la rentabilidad le restas los gastos. Ahí te queda la rentabilidad neta. La rentabilidad neta es lo que va a llegar directamente a tu bolsillo. No le vayas a restar la volatilidad. La volatilidad es solamente por decir, uy, ¿qué tal que yo pierda? ¿Cuánto puedo perder? ¿Me explico? En términos pesimistas, pues, para hacer el análisis. Ahora vamos a hacer el comparativo de los históricos. Y nos vamos a ir a la página que es LVA Colombia, comparador de fondos. Voy a buscar aquí Corfi Colombiana Plus. Esto es moderado. Vamos a ver si me aparece aquí. Esto es para público general. Corfi Colombiana. Vamos a ver si me aparece aquí Corfi Colombiana. Nombre del fondo, Capital Plus. Listo. Y voy a agregarlo. Voy a limpiar. Ay, qué boba. Corfi Colombiana nuevamente. Capital Plus y agregar fondo.
Voy a buscar Scandia. Scandia es Old Mutual, ¿no? También. Comprar para arrendar. Tipo C es la única que aquí me aparece disponible. Y grandes superficies. Agregar. Listo. Y vamos a comparar. Ok. Dejemos lo que piense. Evolución de 100.000 pesos. Vamos a hacer el de 2 años, ¿les parece? Bueno, se dieron cuenta que mi lista generó en su momento una buena renta, el de Capital Plus, pero ahora no tanto comparándolo. Yo apuesto sin ver, ay, mentiras, ya, grandes superficies, aquí dice, este es el mejor que podíamos haber intuido que era así, ¿no? ¿Por qué? Rentabilidad 17.8 menos 1.9, un 15% de rentabilidad. Grandes superficies da muchísimo más que comprar para arrendar. Si yo tuviese un portafolio necesariamente cerrado, es decir, enterrar mi dinero en el tiempo, en un perfil moderado, con objetivos muy, muy, muy claros de enterrar ese dinero y acepto retirarlo cuando el fondo me lo indique, yo optaría sin duda por grandes superficies. ¿Cuánto exige grandes superficies? Monto mínimo de acceso es de 200.000 pesos. Interesante. ¿Va? Composición. Ya lo miramos. Ya lo miramos en el ejercicio anterior. Lo lindo de esta gráfica es que calificación por riesgo, como les decía, nos dice A más es más arriesgado, doble A es menos, doble A menos, menos, doble A más, o sea, de ahí para abajo. O sea, todo esto es de riesgo, o sea, el perfilamiento de riesgo, muy arriesgado o bajo riesgo. ¿Me explico? Entonces, está A más, doble A menos, doble A más, triple A. Va, inmuebles. Lo que no me dice esto es bueno, tipo de renta. Sí, aquí sí se ve mucho que el portafolio inmobiliario pues tiene una exposición inferior al riesgo. Como digo, lo lindo de este elemento es este comparativo, a 2 años por lo menos. No necesitan más. Yo creo que con esta información ya tienen la capacidad de elegir ustedes sus propios fondos. Si tienen dudas, si no fue claro, por favor cuéntenme, déjenme la pregunta en comentarios. Ahora,